mensaje de voz llegó un martes. Después entendí por qué ese detalle importaba. Los martes tienen esa manía de partirte la vida en dos antes y después. Yo estaba en mi cocina en Richmond con una taza de café ya fría en la mano. Miraba el árbol frente a la ventana, uno que nunca florecía bien. Entonces el teléfono vibró. No fue una vibración cualquiera. Fue esa insistencia que te dice que alguien quiere algo de ti. Señorita Whitley, le habla el doctor Ramos del Centro Médico Riverside. La voz era profesional, cuidadosa, pero con ese toque de falsa calidez que usan cuando vienen malas noticias. Llamo para dar seguimiento a los resultados de su biopsia. Por favor, devuélvanos la llamada. Necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. Escuché el mensaje 3 veces. Cada repetición lo hacía más irreal, más imposible. Mi último chequeo médico había sido un examen físico de rutina 8 meses atrás, con el doctor Chin. Mi doctor Chin. Yo no conocía a ningún doctor Ramos, y jamás me habían hecho una biopsia. La palabra se sentía extraña en mi boca, como si fuera de otro idioma, pero el mensaje tenía mi nombre completo, Vivian Whitley, incluso mi inicial del medio, y ese número era mi celular privado, el que casi nadie tenía. Debí colgar, marcarlo como spam, seguir con mi día. En lugar de eso, devolví la llamada. Centro Médico Riverside, habla Jennifer. Hola, llamo por un mensaje del doctor Ramos sobre mis resultados. La mentira salió demasiado fácil. La música de espera era clásica, calmante, diseñada para tranquilizar nervios antes de una cirugía. Me descubrí contando las notas como hacía de niño en clases de piano mientras mi cabeza buscaba explicaciones. Robo de identidad, pensé. ¿Pero qué tipo de estafador llama por resultados médicos? Señorita Whitley, habla el doctor Ramos. Gracias por llamar tan rápido. Su voz tenía peso, ese tono que los médicos usan cuando van a decirte algo que no quieres oír. Necesitamos programar una cirugía de seguimiento lo antes posible. Los márgenes no quedaron tan limpios como esperábamos. Sentí frío. Disculpe, dije. ¿Podría recordarme exactamente de qué estamos hablando? He estado muy ansiosa. Papel moviéndose. Una pausa breve. Claro. Es comprensible. La displasia cervical que retiramos el jueves pasado mostró características preocupantes. Necesitamos asegurarnos de haber eliminado todo. Displasia cervical. Nunca había escuchado esas palabras juntas, pero se me hundieron en el estómago como una piedra. El jueves pasado yo estaba dando clases a niños de tercero sobre el ciclo del agua, pero él hablaba con tanta seguridad, con tanta familiaridad. Por un segundo pensé que yo estaba perdiendo la cabeza. ¿A qué hora debo ir? Me escuché decir, mañana a las 2. Lo anoté en mi agenda, entre exámenes de ortografía y la lista del súper. Como si programar una cirugía inexistente fuera solo otro pendiente del martes. Al día siguiente estaba sentada en la sala de espera del Riverside. Hojeaba una revista de remodelación de casas mientras mis manos sudaban. Los otros pacientes se veían enfermos, ojos hundidos, movimientos lentos, ropa holgada para cubrir vendas y dolores. Yo me sentía una impostora, porque lo era. Cuando dijeron mi nombre, seguía una enfermera llamada Carmen por un pasillo que olía a desinfectante y a algo más, algo orgánico. Algo que me revolvió el estómago. Carmen era joven, pero sus ojos estaban cansados, demasiado cansados. El doctor Ramos vendrá en un momento, dijo. Solo necesito verificar unos datos. Dirección, Vila Real. Teléfono, mi celular. Seguro médico. Dudé. Blue Cross, por el distrito escolar. Carmen frunció el ceño. Aquí aparece Anthem. Tecleó. Volvió a fruncir el ceño. Esto es raro. El sistema dice que usted ha sido paciente aquí casi 2 años. Pero mucha información no coincide con lo que me dice. ¿Qué información? Miró hacia la puerta y bajó la voz. Historial laboral, por ejemplo. Aparece que trabajó en 6 lugares distintos el último año. Y su contacto de emergencia cambia constantemente. Giró la pantalla hacia mí. Era mi expediente, mi nombre, mi foto. ¿De dónde habían sacado mi foto? Leí. Mesera, vendedora, mucama de hotel, cuidadora a domicilio. Trabajos que jamás tuve. Lugares donde nunca estuve, y luego el historial médico, cirugías, una tras otra, procedimientos que no podía pronunciar, medicamentos que nunca tomé. Según ese archivo me habían quitado el apéndice 2 veces. Había pasado por cirugía de vesícula, una histerectomía, 3 biopsias, y algo llamado cirugía exploratoria abdominal. Sentí náuseas. Esto no está bien, susurré. ¿Se siente bien?, preguntó Carmen. Está muy pálida. La puerta se abrió. El doctor Ramos entró y se detuvo en seco al verme. Su sonrisa profesional se rompió. Lo siento, creo que hay una confusión. Miró a Carmen, luego a mí. Usted no se parece. ¿A qué?, pregunté. Se recompuso demasiado rápido. Nada.
Vemos muchos pacientes. Carmen, ¿nos da un momento? Cuando salimos solos, se sentó frente a mí. Sus manos temblaban apenas. Necesito que sea completamente honesta. ¿Has sido paciente aquí antes? No. ¿Alguna cirugía? Solo muelas del juicio. A los 19. Asintió como confirmando algo. Muéstrame su seguro. El real. Se lo di. Comparó la tarjeta con el expediente. Luego me miró. Señorita Wheatley, creo que está en peligro. La frase quedó flotando. ¿Cómo? Alguien está usando su identidad para fraude médico. Mucho fraude. Según nuestros registros, usted ha pasado por miles de dólares en procedimientos. Hizo una pausa. Pero esto es lo peor. Algunos de esos procedimientos sí ocurrieron. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Cómo que ocurrieron? Alguien fue operado bajo su nombre. Varias personas. Las cirugías fueron reales. Los pacientes también. Las identidades, no. Mi nombre aparecía 17 veces solo el último año. Pensé en esos trabajos falsos, en esas personas. ¿Quiénes eran? Pregunté. Guardó silencio. Personas que no podían ir a la policía. Personas sin opciones. Entonces lo entendí. No era solo fraude. Era algo mucho peor. ¿Por qué me dice esto? Porque cuando usted vio ese expediente, entró en pánico real. Y hace 3 semanas otro doctor aquí empezó a hacer preguntas. ¿Qué pasó con ella? Murió. Sí. El aire se volvió pesado. Creí que la mataron. Creo que descubrió algo que alguien no quería que se supiera. Y usted viniendo hoy sin coincidir con el perfil, significa que se están descuidando. Me dio su número personal. Si pasa algo extraño, me llama de inmediato. Antes de irme pregunté, la mujer que usaba mi nombre, ¿cómo era? Tardó en responder. Joven, muy joven, delgada, como alguien que aprendió a no hacer preguntas. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana encontré un obituario. Vivía Mary Wheatley, 23 años, muerta 6 meses atrás. La foto era de una chica de cabello oscuro y ojos cafés, exactamente como él la había descrito. Alguien había muerto con mi nombre. O peor, tal vez yo no era la verdadera. El teléfono sonó. Deja de buscar, dijo una voz masculina. Deja de hacer preguntas, me dijo mi dirección, mi coche, mi trabajo, el nombre de mi gato. Si no lo haces, la gente desaparece. Horas después el doctor Ramos llamó. Van a venir por ti. Hoy quiere internarte. Internarme, desaparecerme. Uy, vi una camioneta blanca al final de mi calle. Durante 3 días viví como fugitiva. Luego Ramos dejó de contestar. Lo habían matado, asalto, sin testigos. Ahora escribo esto desde una biblioteca pública. Mañana cambiaré de nombre. Si recibes un mensaje sobre una cirugía que nunca tuviste, corre. Mi nombre es Vivienne Wheatley. Y si recuerdas algo, recuerda que existí. El anuncio en el Riverside era discreto, casi disculpándose por su brevedad. Se alquila habitación en casa antigua, ideal para caballero profesional. Referencias requeridas. Señora Edith Carmichael. Debajo un número de teléfono escrito con caligrafía cuidadosa, como si el mero hecho de buscar un inquilino exigiera formalidad. Él buscaba silencio, soledad, el suave decaimiento de maderas y papeles pintados que guardaban memoria de tiempos mejores. El inspector retirado Nathaniel Forrester, después de 37 años en la Policía Metropolitana de Londres, había rodeado el anuncio con su pluma. Los otros avisos modernos compartiendo piso para jóvenes profesionales nada le llamaba la atención. La casa estaba en Maple Street, Pasadena, orgullosa aún bajo el sol implacable de California. Forrester había conducido hacia el oeste tras su retiro, buscando algo que no podía nombrar. Quizás esa paz que se supone espera a los que han visto lo peor del ser humano. Al llegar, la señora Carmichael abrió antes de que él pudiera tocar el timbre. Inspector Forrester, dijo con voz medida. Era tal como lo esperaba, una mujer de unos 70 años, cabello plateado, arreglado con cuidado, un cardigan que había conocido mejores décadas. Su rostro mostraba el pálido reflejo de alguien que había evitado el sol de California, como si aún fuera un ser de nieblas inglesas. Ya estoy totalmente retirado, señora Carmichael. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar, pero él notó cómo su mano temblaba ligeramente al indicarle el interior. Qué amable de su parte venir. El inspector corrigió él suavemente. La habitación está en el 2.º piso. Tiene una luz matutina encantadora. El interior era fiel a su exterior, madera oscura, alfombras persas gastadas,
muebles que hablaban de décadas de cuidado. El aire olía a casas viejas, un poco a tomillo, lavanda, aceite de limón y un dejo de tabaco de pipa. Forrester hizo un sonido neutral. Había aprendido que las salidas repentinas suelen tener razones muy concretas, aunque no siempre evidentes. Llevo a mencionar, dijo mientras subían las escaleras, que el anterior inquilino se fue de repente. Nada que ver con la habitación, supongo que hoy la gente es muy efímera. Algo más subyacente, quizás medicina o la dulzura peculiar de la edad misma. La habitación era realmente encantadora. Ventanas altas con vista al jardín, pisos de roble pulidos, muebles sencillos pero cuidados. Muy agradable, dijo Forrester, y lo decía en serio. Después de años en alojamientos policiales utilitarios y su departamento estéril en Londres, la dignidad tranquila de esta habitación lo seducía. Una cama con colcha de parches, un escritorio bien ubicado para la luz, un armario que olía a cedro y bolsitas de lavanda. ¿Qué tipo de ruidos? Los anteriores inquilinos, bueno, se quejaban de ruidos nocturnos. Las casas viejas crujen, se asientan. Yo ya ni los noto. Espero que le resulte cómoda, dijo la señora Carmichael. Ella se detuvo junto a la ventana, jugando con la cortina. Llanto, decían. Una mujer llorando. Ridículo, por supuesto. Solo estoy yo aquí. Y no solo esas muestras. Su risa fue breve, sin convicción. Forrester asintió, pero algo en su manera de hablar sugería que esas quejas la inquietaban más de lo que mostraba. Yo no me altero con facilidad, dijo él. 37 años en la policía enseñan a acostumbrarse a sonidos extraños. Ella sonrió aliviada. Espero que se quede más tiempo que los anteriores. Su marcha tan abrupta hace dudar sobre la casa misma. Aunque sé que no hay nada malo. Los términos se acordaron rápido: alquiler razonable, desayuno incluido, uso del salón y jardín. Tendré la habitación lista mañana, dijo mientras regresaban al hall. Ella parecía agradecida hasta el punto de lo patético, como si esperara otra negativa. Por cierto, no duermo profundamente. Si oye algo en la noche, no dude en investigar. No quisiera que le ocurriera lo mismo que a los anteriores. Forrester pensó que era extraño. La mayoría de los caseros advierten que no investigues los ruidos, no que lo hagas. Al día siguiente se mudó. Ella preparó té en vajilla fina y se sentaron en el jardín mientras la luz de la tarde se filtraba entre los robles. ¿Ha vivido mucho aquí?, preguntó él. 43 años, respondió, manos firmes sobre la taza. Compramos la casa recién casados. Mi esposo murió hace años y me quedé sola. La casa es demasiado grande para una persona, pero uno se encariña con los lugares, ¿no? Lo siento, dijo Forrester, y lo decía sinceramente. Había visto suficiente dolor para reconocer su peso. Una sombra cruzó su rostro. Tuvimos una hija, Rosalind. Forrester entendió. Los dolientes se aferran a fragmentos, grabaciones, fotos, ropa con su olor, recuerdos tangibles que se vuelven sagrados. Tenía la voz más hermosa, continuó ella distante. Pequeña, ya podía entonar perfectamente. La grababa con la vieja grabadora de mi esposo. Canciones tontas, rimas, las conservo. A veces cuando estoy triste las escucho. Tal vez sea mórbido, pero es lo único que queda de su voz. Su esposo debió consolarla en esos momentos, dijo él. Oh, sí, hasta que no lo hizo. Así es la vida, ¿no? Al final estamos solos. Esa noche Forrester se preparó para dormir, pero algo lo despertó, un llanto. Pero era humano, claramente. Un llanto constante, metódico, de pena que no termina, de heridas que nunca sanaron del todo. Al principio pensó en el viento, los crujidos de la casa. Se quedó inmóvil, cada sentido alerta. Venía de algún lugar de la casa, no del cuarto de ella, sino de un sitio indefinido, casi imposible de ubicar. Era una voz de mujer, pero extraña, como lejana o filtrada a través de algo.
con un ritmo casi mecánico, pausando brevemente para recomponerse y luego retomando con intensidad renovada. Se acercó a la ventana, el jardín estaba vacío, las casas vecinas oscuras. El llanto no aumentaba ni disminuía, solo persistía, insistente. Al cabo de 10 minutos cesó tan repentinamente como comenzó. Esperó un cuarto de hora más. Solo los ruidos normales de la casa permanecían. El tic-tac del reloj, el susurro del viento, el crujido de la madera. Al día siguiente desayunó con cuidado. Ella estaba nerviosa, torpe, derramando crema y dejando caer cuchillos. Sus ojos lo buscaban constantemente. ¿Durmió bien?, preguntó, voz más alta de lo normal. Regresó a la cama, pero el sueño no volvía. 2 inquilinos habían huido por lo mismo. Sí, gracias. Di un pequeño recorrido por la casa durante la noche. No podía dormir al principio y pensé que caminar ayudaría. Encontré algo interesante, dijo él con calma. Ella se quedó inmóvil. Espero que no haya sido molestado por nada. Sus grabaciones, las de Rosalind. La cafetera se deslizó de sus manos, derramando café sobre los azulejos. No intentó limpiar, solo se aferró al borde de la mesa. No sé a qué se refiere, susurró. Sí lo sabe. Usted reproduce esas grabaciones todas las noches exactamente a las 2:17 a.me.coma durante 12 minutos y 37 segundos. ¿Por qué usar el sufrimiento de su hija para asustar a los inquilinos? Ella no dijo nada. Luego se dejó caer en la silla, rostro hundido bajo el peso de los años. Debía hacerlo, no podía dejar que alguien descubriera. Ella negó con la cabeza, mano sobre la cara. Descubriera que los protegía, todos ellos. Si se hubieran quedado, si hubieran investigado los sonidos reales, creo que debería irse hoy. Le devolveré el depósito, pero esto no puede seguir así. ¿Qué sonidos reales? Los del sótano, los del jardín, los que los habrían llevado a... Dejó de mirarlo, desesperada. Temo que no puedo hacer eso, dijo Forrester suavemente. Veo cosas, su jardín, la puerta del sótano, la revisa varias veces al día. Ella se quebró aún más. Por favor, no me haga decir lo que no quiere saber. Mi esposo no murió de causas naturales. Forrester no cedió. Debe contarlo a alguien. Ha llevado esta carga sola demasiado tiempo. Finalmente susurró, casi inaudible. A las 2:17 a.me.coma descendió por la escalera paso a paso, siguiendo el llanto. En la quinta noche, preparado y con grabadora en mano, Forrester esperó. Era un sonido hueco de cinta magnética. Se acercó a un pequeño salón trasero. La puerta entreabierta dejaba ver el tenue brillo de un reproductor funcionando. Era su hija, reproducida. Grabaciones de su sufrimiento para alejar a los inquilinos. Al día siguiente desayunaron. Ella estaba más nerviosa que nunca, manos temblorosas. Comprendió el propósito, proteger el secreto de lo que realmente había ocurrido. Ella se levantó de repente. Debe irse hoy. Esto no funciona. Él replicó, sospecho que hay algo más, algo serio. Usted lo oculta. Forrester le dijo que no estaba perturbado. La casa le parecía fascinante desde un punto de vista profesional. Y las grabaciones, Forrester guardó silencio, procesando el horror de sus palabras. Ella cedió. No entiende, no puede entender. He estado protegiéndolos, a todos ellos. Empecé a aceptar inquilinos cuando el dinero escaseó, dijo calmada. Pero entendí que si alguien se quedaba lo suficiente, podría descubrirlo. Él aún está en la casa. Escucho sus pasos, las puertas, tratando de mostrar lo que le hice, llevándolos al sótano o al jardín donde está enterrado. Ahora todo encajaba, los llantos, los inquilinos que oían, las grabaciones de Rosalind. Debe hablar con alguien oficialmente, dijo Forrester. Ella asintió, lágrimas recorriendo su rostro, pero con un aire de alivio. Ella había usado la voz de su hija para proteger un secreto mucho más oscuro. El relato siguió fragmentado, doloroso, el esposo abusivo, el asesinato de Rosalind en el sótano, la grabación de su llanto, el entierro bajo las rosas. Forrester organizó la investigación, restos hallados, sótano con evidencia, grabaciones, diarios, todo confirmó la historia. He sabido durante años que esto no podía seguir, pero no podía abandonar a Rosalind. Está enterrada junto a él.
Gracias, dijo. Llevar esto sola durante tanto tiempo fue terrible. 3 días después lo visitó en la prisión más pequeña, menos cargada de secretos, al fin liberada de su peso. ¿Y ahora? No lo sé. La ley puede ser indulgente, pero nada será peor que estos 36 años de cárcel autoimpuesta. Lamento la muerte de Rosalind, pero no lamento lo que hice con él. ¿Lo lamenta? Esa tarde Forrester recogió sus cosas por última vez. Miró las rosas trasplantadas. La tierra descubierta servía de memoria a la mezcla de amor y violencia que moldeó ese lugar. La casa estaba diferente, no amenazante, sino profundamente triste. Forrester se alejó, dejando la casa en silencio. Finalmente el silencio verdadero. La señora Carmichael había sido víctima y perpetradora, protectora y destructora. Su crimen nació del amor, pero su ocultamiento usó la voz de su hija para protegerlo. El anuncio en el Boston Phoenix parecía legítimo. Estudio de psicología social. $2,000 por 2 semanas. Hombres de 18 a 35 años. Habitación y comida incluidos. Contactar a la doctora Patricia Vance. Instituto de Ciencias del Comportamiento. Danny Kowalski necesitaba el dinero. Su seguro de desempleo había terminado hace 3 meses. El casero empezaba a presionarlo y las agencias de empleo temporal habían dejado de devolverle llamadas. $2,000 le darían tiempo para decidir su siguiente paso. A sus 28 años, Danny ya había trabajado en construcción, atendido mesas, intentado vender seguros puerta a puerta. Nada le había funcionado. Nada nunca funcionaba. El edificio estaba escondido entre un estudio de yoga y una pequeña oficina de abogados. Un brownstone convertido. Serio pero discreto. Escalones limpios, ventanas recién lavadas, una fachada que parecía decir: pasa desapercibido, por favor. Danny se detuvo un momento observando a la gente pasar. Una mujer en uniforme médico, un corredor con auriculares caros, un estudiante con mochila gigante. Todos vivían su vida normal. Ninguno necesitaba desesperadamente $2,000 como él. Casi da la vuelta. Casi prefiere enfrentarse a su casero que a lo que lo esperaba tras esas ventanas impecables. Pero su billetera solo tenía un billete de 20 y su tarjeta de bus. Pri no paga renta. La doctora Vance lo recibió en una sala de espera esterilizada con olor a desinfectante industrial y algo más, algo que le recordaba el botiquín de su abuela. Las paredes estaban cubiertas de revistas de psicología y pósters motivacionales que parecían sacados del consejero de su secundaria. Ella era más joven de lo que esperaba, tal vez poco más de 40, cabello prematuramente gris recogido en un moño severo. Sus gafas de aro metálico agrandaban los ojos, haciéndolos penetrantes. Sonreía profesionalmente, pero la sonrisa nunca alcanzaba esos ojos. Su apretón de manos era firme, exacto, calculado para no dejar huella emocional. Todo en ella parecía diseñado para ser neutral. Pero Danny notó detalles: un vendaje en su mano izquierda y el leve olor a cigarrillo. Apenas perceptible, pero allí, pequeñas pistas de que había vida fuera de ese edificio. Señor Kowalski, gracias por venir. No fue difícil encontrarlo. Danny se acomodó en la silla incómoda. ¿En qué consiste exactamente este estudio? Ella abrió una carpeta y sacó varios documentos. Investigamos la conformidad social y la toma de decisiones bajo condiciones controladas. Quedará en nuestras instalaciones 14 días, participando en ejercicios y evaluaciones. Nada peligroso, le aseguro. Le deslizó un contrato, acuerdo de confidencialidad. Su pago completo al final del estudio. No hable con nadie sobre los detalles. Secretos de la investigación. ¿Entendido? Danny leyó el documento. Palabras densas: evaluación psicológica, modificación conductual, cumplimiento del participante. Lenguaje legal que parecía diseñado para confundir. Su estómago rugía y su billetera vacía le dificultaba concentrarse. Solo quiero entender a qué me estoy comprometiendo, dijo. Participará en ejercicios controlados para medir respuesta al estrés y toma de decisiones, contestó ella. Nada dañino. La cifra al final era clara: $2,000 por 2 semanas. Menos de lo que había ganado en los últimos 2 meses juntos. Firmó. La pluma parecía más pesada de lo normal. Excelente, dijo ella.
Ahora entregue sus pertenencias, teléfono, billetera, llaves, joyas. Se las devolveremos al finalizar el programa. ¿Por qué no puedo conservar mi teléfono? La comunicación externa compromete la integridad del estudio. Necesitamos eliminar variables que influyan en su comportamiento. Danny dudó. Su teléfono era su último vínculo con el mundo exterior, pero necesitaba el dinero más que su conexión con amigos o agencias de empleo. Depositar los objetos en la mesa fue como entregar pedazos de sí mismo. Ella los recogió con precisión y los guardó en una caja fuerte detrás de su escritorio. El pitido del cierre resonó demasiado fuerte en el silencio. Ahora le mostraré su habitación. El pasillo hacia la habitación 7 parecía interminable. Paredes blancas, alfombra gris gastada, puertas numeradas a intervalos 3, 4,5. Danny no podía evitar preguntarse quién estaría detrás de esas puertas. Si él era el único en responder al anuncio. El zumbido constante de las luces fluorescentes parecía meterse en sus huesos. Finalmente llegaron a la puerta de la habitación 7. Brillante, pulida, fría. Ella pasó la tarjeta y el clic del seguro sonó casi inaudible. Dentro, todo blanco, paredes, piso, cama, escritorio, baño diminuto. La única nota de color, un reloj digital rojo, 3:47 de la tarde. Las comidas se entregarán 3 veces al día, explicó. Un altavoz dará instrucciones para sus actividades. La cámara monitorea para su seguridad. El sonido de la cerradura electrónica al cerrarse tras ella lo dejó solo. El silencio era pesado. La luz blanca, implacable. A las 6, un compartimento en la puerta se abrió silenciosamente. Una bandeja de comida apareció sin que él viera a nadie. Todo era exacto, ordenado, frío. Un papel bajo el café. Disfrute su comida. Por favor, devuelva la bandeja al terminar. Comió lento. Por meses cualquier comida sabía a lujo comparado con ramen y ofertas de supermercado. El altavoz se encendió a las 8. Buenas noches, señor Kowalski. Mañana comenzaremos con un ejercicio. Escribe una breve autobiografía. Tome el tiempo que necesite. Danny abrió el cajón. Un bloque amarillo y un bolígrafo azul. Empezó a escribir. Y pronto el blanco de la habitación desapareció, reemplazado por recuerdos vívidos. La cocina de su abuela, el aroma del tocino y el café, el clic de su rosario, palabras en polaco que resonaban en su memoria. Horas pasaron sin que lo notara. Cuando levantó la vista eran casi las 4 de la tarde. Había escrito más que en años, plasmando secretos, culpas, sueños rotos. La bandeja de cena llegó a las 6. El pollo seco y el arroz soso no importaban. Tenía sentido de logro. Día 3. Ejercicio de hoy, aseo personal. Afeite todo el vello corporal del cuello hacia abajo. Danny se quedó helado. Todo. Cada pelo. Su cuerpo tal como lo conocía desaparecería bajo la espuma y la hoja de afeitar. Pero el dinero era más fuerte que el horror. Las horas pasaron en un movimiento repetitivo, casi ritual. Crema, rasurado, agua, repetición. Su piel quedó expuesta, vulnerable, extraña. El espejo le devolvía un reflejo que era él y no era él. Excelente trabajo, señor Kowalski, dijo la voz del altavoz. ¿Cómo se siente? Diferente, dijo finalmente. Día 4. Sus ropas desaparecieron. En su lugar un mono blanco preciso e impecable. Sin pertenencias personales, Danny se sintió menos el mismo, más sujeto de un experimento. Hoy mediremos su capacidad de permanecer inmóvil. 1 hora, sin moverse. Las palabras sonaron como sentencia. Al principio fue soportable, pero minutos después el dolor se hizo presente, espalda, piernas, músculos tensos. Quiso moverse, estirarse, aliviarse. No podía. Las cámaras lo observaban. El tiempo se alargaba, cada segundo calculado. Danny entendió algo terrible y ya no pensaba como persona, pensaba como sujeto. Su cuerpo y su tiempo estaban en manos de otros. Se tumbó en la cama, exhausto, preguntándose cuánto más soportaría, sin imaginar lo que los próximos días le revelarían. Día 5. 90 minutos. Casi 2 horas. Danny no sabía cómo había sobrevivido a los 60 minutos de ayer. Y ahora esto. Su cuerpo gritaba en silencio. Y ahora esto. Su cuerpo gritaba en silencio. Y ahora esto contra la inmovilidad forzada. Pequeños espasmos recorrían sus pantorrillas y antebrazos, sacudiéndolo. Sus articulaciones dolían de maneras que no creía posibles. Y su mente empezaba a vagar hacia lugares cada vez más oscuros. Recordó el funeral de su abuela,
Él sentado en la primera fila de la iglesia, escuchando al sacerdote recitar la misa en un latín incomprensible. 18 años, legalmente adulto, sintiéndose un niño perdido, aplastado por la soledad. Por un instante, pudo oler las lilas, escuchar los susurros de las mujeres polacas que conocían a su abuela desde siempre. Luego vinieron los trabajos perdidos. No solo perderlos, sino recordar el momento exacto en que todo terminó. El capataz de construcción que le dijo que no servía para el trabajo. El gerente del restaurante que lo despidió tras discutir con un cliente. Y eso que el cliente había estado acosando a las meseras toda la noche. El supervisor de seguros que le dijo que carecía del instinto asesino para las ventas. Excelente progreso, Danny, dijo la voz fría del altavoz. Estás aprendiendo a ignorar los impulsos de tu cuerpo. Esto es crucial para la fase final del estudio. Danny no quería escuchar eso. Fase final, pero nadie respondía. Día 7. Desayuno mínimo, tostadas y café. Aun con hambre pedir más era inútil. Hoy estudiaremos los efectos de la restricción calórica sobre la función cognitiva, explicó Dr. Vance. Almuerzo, una manzana. Cena, un pequeño tazón de caldo. Su estómago rugía demandando más. Dormía inquieto soñando con la cocina de su abuela, los platos llenos de piogui y gilbaza, el olor del pan recién horneado. Se despertaba con la boca seca y el estómago encogido de dolor. Día 8. Menos comida. Su mono colgaba de su cuerpo que se encogía. Todo requería esfuerzo. Sus pensamientos eran lentos, torpes. Cuando Dr. Vance le pidió recitar el alfabeto al revés, se perdió a la mitad. Interesante. Ahora un poco de matemáticas simples. 17 por 8. Danny se quedó mirando la pared. Los números se deslizaban como sombras. Día 9. La habitación blanca parecía más pequeña. Solo existía el hambre, las paredes, la cámara que lo vigilaba. Necesitamos discutir la siguiente fase del estudio, dijo la voz de Dr. Vance. Danny se incorporó lentamente. Siguiente fase. Has completado el acondicionamiento preliminar excelentemente. Ahora vamos a la evaluación final. La palabra acondicionamiento lo heló. Su cuerpo había aprendido a ignorar sus impulsos, a obedecer sin cuestionar. ¿Pero para qué? Día 10. Sin desayuno. Su estómago no tenía hambre, estaba vacío, hueco, como una cueva. Hola, señor Kowalski. Confío en que su estancia haya sido educativa. Danny se puso de pie con dificultad. Quiero irme. Quiero mi dinero y quiero volver a casa. Por supuesto. Pero primero debemos completar tu evaluación. No era un estudio psicológico. Danny vio fotografías de él mismo, entrando a su edificio, tomando café, caminando por la calle.
Lo habían estado observando antes de que respondiera al anuncio. Él era perfecto, sin familia cercana, sin empleo estable, sin conexiones sociales. Tu prueba final involucra manipulación de datos, continuó Dr. Vance. Danny vio un folder con credenciales, información personal de un científico llamado Dr. Michael Reeves, fotos de su familia y un USB con software sofisticado. El objetivo: destruir la carrera del hombre, sembrar fraude, corromper su reputación, destruir su vida mientras él vivía para verlo caer. Danny se quedó paralizado. Esto era peor que un asesinato. Un asesinato es rápido, limpio. Su sistema es rápido, limpio. Su sistemático. 5 minutos para decidir, dijo Dr. Vance. Su voz temblaba, sus manos también. Había algo desesperado en ella. El cliente quería una solución más permanente. Reeves no solo perdería su carrera. Danny levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. La decisión no era suya, no realmente. Pero en algún lugar, entre el hambre y el miedo, permanecía un resto de él mismo. El Danny que había sobrevivido solo, que había vivido en las calles de Boston, que había aprendido a no convertirse en la herramienta de nadie. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez Dr. Vance traía una pistola negra pequeña. Su máscara de profesionalidad se había roto. El cliente quiere un resultado definitivo, dijo, su voz tensa. Es tu decisión ahora. Danny tomó la pistola. Automáticamente su dedo encontró el gatillo. El sujeto está en la siguiente habitación, dijo Dr. Vance. Elimínalo y empezarás tu nueva vida. Él apuntó. Apaguen las alarmas y abran todas las puertas, gritó sobre el caos. No entiendes. No hay escape, jadeó ella. Escucha bien, dijo Danny. Elegiste al tipo equivocado para quebrar. El sonido de pasos se acercaba. Más seguridad, probablemente. Danny mantuvo a Dr. Vance firme y se lanzó hacia el baño. Disparos destrozaron la puerta, pero al menos ya no era su herramienta. El baño era pequeño, sin ventanas. Bueno, había una ventana pequeña que él había notado el primer día, y ahora era su única salida. Subió al inodoro, rompió la pintura, giró la manivela y abrió la ventana. Aire frío entró, la ciudad viva al otro lado. 3 pisos abajo, un callejón, la policía llegando. Danny saltó. Cayó sobre un contenedor de basura que amortiguó su caída. Sus piernas temblaban por los días de hambre, pero corría. La libertad era imperfecta, pero suya. La habitación blanca y los hombres de traje quedaron atrás. 6 meses después, Danny trabajaba de noche en un almacén cargando camiones bajo luces duras. Vida sencilla, honesta. A veces recordaba la habitación blanca, el hambre, la pistola y la mirada de Dr. Vance atrapada y temerosa. La elección estaba clara: los depredadores caminan entre nosotros con sonrisas y caras profesionales. Ahora él estaría alerta, siempre. Un día, ayudando a una joven con sus cajas, Danny observó la calle. Los autos negros pasaban. La ciudad seguía viva. Pero él también.
El sol se alzaba sobre Boston. Danny Kowalski continuaba con su único objetivo: sobrevivir. La carta llegó un martes por la mañana de octubre, entregada por un mensajero que esperó mientras Leo Hardwell firmaba un sobre grueso, color crema, con su nombre escrito en tinta de fuente sobre papel caro. Dentro, el membrete anunciaba la finca Ashford en letras doradas en relieve. Debajo, una oferta que hizo que sus manos temblaran ligeramente al leer. Señor Hardwell, su reputación como archivista de colecciones de historia natural lo precede. Escribo en nombre de la finca del señor Cornelius Ashford, fallecido recientemente a los 87 años. Ashford fue, como sabrá, un renombrado coleccionista y naturalista cuya colección privada rivaliza con la de cualquier museo importante. Necesitamos a alguien con su experiencia para catalogar y evaluar esta colección, con vistas a una posible venta o donación. La posición ofrece $50,000 por 6 semanas de trabajo, con alojamiento completo en la mansión Ashford. La colección es extensa, más de 3,000 especímenes expuestos en lo que el señor Ashford llamaba su galería de momentos naturales. Creo que lo encontrará extraordinaria. Si está interesado, por favor contacte al número abajo. El tiempo es importante, pues la finca debe liquidarse antes del invierno. Atentamente, Victoria Crane, administradora de la finca. Leo dejó la carta sobre la mesa y miró por la ventana de su pequeño departamento en Brooklyn, donde la luz de octubre caía gris y débil sobre la escalera de incendios. $50,000 por 6 semanas. Él había estado sobreviviendo con trabajos freelance de catalogación que apenas le alcanzaban para el alquiler, alimentándose de café instantáneo y la certeza creciente de que su doctorado en historia natural había sido un error caro. Esta era la oportunidad que podía cambiarlo todo. Llamó al número. La voz de la señorita Crane era como papel caro, firme, precisa, con un dejo de riqueza que se percibía incluso al teléfono. Explicó que la finca Ashford estaba en las montañas Adirondack, accesible solo por un camino privado de 3 millas que se internaba en un bosque denso hasta la mansión. Organizaría un auto para recogerlo el viernes por la mañana. Leo aceptó. El viaje hacia el norte duró 4 horas, atravesando un paisaje que se volvía cada vez más aislado. La autopista cedía paso a caminos menores, luego a rutas apenas pavimentadas, que parecían talladas a regañadientes en la naturaleza. El conductor, un hombre silencioso llamado Poke, vestido con un traje negro, no dijo nada más que señalar puntos de referencia: un puente de ferrocarril abandonado, un antiguo aserradero, un mojón de piedra que indicaba que estaban entrando en la propiedad Ashford. El bosque se cerraba a ambos lados del camino privado, pinos y arces que comenzaban su transformación otoñal en una alfombra de óxido oro y rojo profundo. Los árboles se inclinaban hacia adentro formando un túnel que hacía sentir a Leo como si descendiera hacia algo en lugar de simplemente avanzar hacia él. Cuando la mansión apareció finalmente, Leo contuvo la respiración. Era enorme, una estructura victoriana que parecía haber crecido orgánicamente del paisaje, con alas, torres y añadidos que sugerían décadas de expansión. Su arquitectura gótica, de piedra oscura y ventanas puntiagudas, reflejaba el cielo de octubre como ojos muertos. No era impresionante, era hambrienta. Poke detuvo el auto en la rotonda, recogió las maletas de Leo y las dejó sobre la grava, señalando las puertas de roble al frente, que parecían sacadas de una catedral medieval. Miss Crane lo recibirá dentro. Solo entre, las puertas están abiertas, dijo. Leo lo agradeció y vio cómo el sedán negro desaparecía por el camino de árboles. El silencio que siguió fue profundo, no pacífico, sino denso, expectante, como la pausa entre truenos. Hasta el bosque parecía contener la respiración. Las puertas se abrieron a un vestíbulo de 3 pisos, con un techo pintado con escenas de mitología clásica, dioses y monstruos en lucha eterna, los colores desvanecidos a un dorado viejo, como fotografías antiguas. Una araña de cristal colgaba sobre ellos, proyectando luces fracturadas sobre las paredes. Señor Hardwell, supongo, dijo una voz firme. Leo giró y vio una mujer bajando la escalera central. Miss Victoria Crane, unos 60 años, vestía un traje severo y caro. Su cabello gris estaba recogido y sus ojos azul pálido detrás de gafas de alambre tenían la precisión de alguien acostumbrado a ser obedecido. Gracias por venir con tan poco aviso. Confío en que el viaje no haya sido demasiado difícil. No, para nada, respondió Leo. Ella sonrió apenas, un destello de diversión contenida.
El señor Ashford valoraba su privacidad. Creía que el trabajo serio requería absoluta soledad. Señaló un corredor que se perdía en las sombras. ¿El monstruo primero sus habitaciones o prefiere ver la colección? La colección si no le importa. Tengo curiosidad por entender el alcance de lo que voy a trabajar. Ella sintió y lo condujo por un corredor más ancho decorado con detalle, donde Leo comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba por ver. Mr. Ashford pasó 40 años reuniendo esta colección, viajando por África, Sudamérica y el Círculo Ártico. Cada espécimen tenía su lugar exacto. Cada escena estaba medida al detalle. Entraron a la galería de momentos naturales. 2 puertas dobles de madera con relieves de hojas y flores se abrieron ante él. Bienvenido, dijo Miss Crane. Leo entró y su aliento se detuvo. La sala era enorme, más de 30 metros de largo, con un techo que se perdía en sombras. Pero no era el tamaño lo que impresionaba, era la vida. Cada vitrina mostraba escenas de vitalidad perfecta congelada en vidrio. Montañas con leones acechando, praderas africanas con cebras alertas mientras cocodrilos acechaban, ríos amazónicos con jaguares y loros chillando. Todo parecía moverse, respirando aunque estaba inmóvil. Extraordinario, susurró Leo. Pero mientras recorría la galería, empezó a notar detalles que le inquietaban. Los animales no eran simples piezas de taxidermia. Sus expresiones, sus músculos, incluso las cicatrices contaban historias de vidas reales, de lucha y supervivencia. Miss Crane explicó que Ashford valoraba los momentos de tensión entre depredador y presa. Creía que revelaban algo esencial sobre la existencia. Leo se detuvo ante la escena de un ciervo siendo atacado por lobos. Cada línea del cuerpo del animal expresaba terror y desafío. Pero ahora comprendió algo terrible. Aquello no era una recreación. El ciervo estaba vivo cuando ocurrió el ataque. El gas de Ashford había comenzado a hacer efecto justo en ese instante. Leo retrocedió, la sangre fría recorriendo sus venas. Cada escena en esa galería no representaba solo la muerte de los animales, representaba un asesinato meticulosamente planificado, ejecutado con precisión artística. Y si Ashford estaba dispuesto a eso con los animales, ¿qué más podría haber hecho? El miedo se instaló en él, más profundo que cualquier otra cosa que hubiera sentido. La galería no era solo una muestra de historia natural, era un testimonio de obsesión, de control absoluto sobre la vida y la muerte. Y Leo sabía, como un peso helado en el pecho, que apenas había comenzado a comprender su verdadero horror. No había muerto por colmillos de lobo, sino por químicos. Sus últimos momentos capturados y preservados para ser admirados estéticamente. Cada animal en la colección había sufrido el mismo destino, atravesados hacia elaborados escenarios, asesinados en el instante de mayor dramatismo. No para la ciencia ni para la educación, sino para el arte. Ese día Leo caminó por las galerías con ojos nuevos. Cada exhibición representaba incontables horas de planificación. El señor Ashford había estudiado a cada animal durante meses, tal vez años. Conocía sus hábitos, sus reacciones, predecía cómo responderían a cada estímulo. Había construido escenarios complejos en medio de la naturaleza, con sistemas de gas ocultos y equipo de monitoreo. Coordinaba operaciones con varias especies, midiendo cada segundo para lograr el efecto artístico perfecto. La logística era abrumadora. La dedicación absoluta. Los resultados maestros. Pero todo se basaba en un asesinato sistemático y premeditado. Esa noche Leo llamó a Miss Crane desde el teléfono de su habitación. Encontré el taller del señor Ashford, dijo sin rodeos. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Ya veo. ¿Y qué te pareció? Creo que necesito irme de inmediato. Otra pausa más larga que la anterior. Señor Harwell, me temo que eso no es posible. Las carreteras son peligrosas de noche y se aproxima una tormenta. Podríamos discutirlo en la mañana. Leo miró por la ventana.
El cielo de octubre estaba despejado. No hay tormenta, Miss Green. Aún así, creo que sería mejor que se quedara hasta que podamos organizar transporte adecuado. Hablaré con Poppy para que lo lleve a la ciudad mañana. La línea quedó muerta. Leo contempló el teléfono. Algo en el tono de Miss Crane estaba mal. Demasiado controlado, demasiado cuidadoso. Como si hubiera esperado esa conversación. Empacó sus cosas y evaluó sus opciones. La mansión estaba aislada, a casi 5 kilómetros de la carretera más cercana. Sin coche, sin forma de comunicarse, salvo por un teléfono que Miss Crane controlaba. Podía intentar caminar, pero atravesar el bosque oscuro era peligroso incluso en las mejores condiciones. Mejor esperar al amanecer, pensó. Mejor salir con luz cuando pudiera ver lo que lo esperaba. Pero dormir era imposible. Cada sonido en la vieja mansión era una amenaza. Cada crujido, cada susurro, un posible signo de peligro. Leo escuchaba los pasos en los pasillos. Vigilaba las sombras bajo su puerta. Alrededor de medianoche, desistió de dormir y decidió explorar más la mansión. Si iba a irse al amanecer, quería entender todo lo posible sobre lo que Ashford había estado haciendo. Recorría pasillos desconocidos, revisaba habitaciones que antes estaban cerradas. Muchas contenían más exhibiciones, colecciones pequeñas que mostraban comportamientos animales y la historia natural. Pero en el ala norte encontró algo que hizo que todo su entendimiento se desmoronara. La sala era enorme, diseñada para recibir a muchos invitados. Estaba decorada como un salón de los años 20. Muebles de época, candelabros, un pequeño escenario para orquesta. Pero lo que atrapó a Leo fueron las personas. Decenas de figuras vestidas de época, dispersas como si asistieran a una fiesta elegante. Hombres en traje de noche conversando animadamente. Una mujer con vestido de cuentas reía de un chiste invisible. Cerca del escenario, músicos congelados en mitad de una canción. A primera vista parecían maniquíes de alta gama, los usados en museos exclusivos. Pero al acercarse, Leo notó algo distinto. Tenían la misma perfección hiperrealista que los animales de la colección. Piel perfecta. Cabello natural. Se acercó al hombre más cercano, vestido de frac, levantando la mano como haciendo un gesto en conversación. Su expresión era animada, inteligente, convincente, pero los ojos, esos ojos lo perturbaron. Era miedo, no la incomodidad que uno ve en fotos formales, sino terror puro, instantáneo, mortal. Como alguien que acaba de comprender que está condenado. Leo recorrió la sala estudiando cada rostro. La mujer riendo tenía una expresión forzada, nerviosa. Los hombres tensos, con signos sutiles de ansiedad. Incluso los músicos parecían distraídos, atentos a algo que no querían oír. Al final de la sala, al frente de una larga mesa, estaba un hombre que solo podía ser el señor Ashford. Un hombre distinguido de 80 años, elegante, de facciones afiladas, mirada inteligente. Mientras los demás mostraban miedo, él mostraba satisfacción. Orgullo en su postura, logro en su porte, frialdad en la mirada, capaz de cualquier cosa. Leo retrocedió, su mente girando. Si las figuras del salón eran humanas, si estaban preservadas como los animales. Ashford había pasado de matar animales a matar personas. Pero eso planteaba preguntas que Leo no quería responder. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo murieron? ¿Cuántos más habría en la mansión? Huyó del salón y se encerró en su habitación. Intentó pensar racionalmente. Tal vez eran maniquíes elaborados. Quizá las expresiones que había visto eran sugestión psicológica, su mente interpretando rasgos ambiguos de la peor manera. Pero sabía que se mentía a sí mismo. Las figuras tenían la misma perfección de la colección. No eran maniquíes. Eran personas asesinadas y preservadas, en una fiesta que se había convertido en su tumba. Leo debía decidir qué hacer.
Podía intentar llamar a las autoridades, aunque el sistema de teléfono parecía controlado por ella. O podía explorar más, reunir evidencia. Peligroso, quizás suicida, pero era la única manera de exponer lo que Ashford había hecho y evitar que otros sufrieran el mismo destino que las figuras del salón. Decidió explorar. Pasó la noche recorriendo la mansión, catalogando cada habitación, cada colección. Lo que encontró desafió toda lógica. La mansión tenía no solo las galerías que había visto, sino decenas de habitaciones más, cada una con un tema específico. Un salón victoriano con figuras tomando té. Una guardería con juguetes y una familia de 4 leyendo cuentos. En el ala oeste, salas de distintas épocas. Un gran salón medieval con caballeros y damas. Una cocina colonial americana. Una sala de los 50 con una familia viendo televisión. Cada historia terminaba igual. Muerte disfrazada de tranquilidad. En la biblioteca, Leo halló la evidencia que le explicaba todo. Libros y diarios detallaban décadas de trabajo de Ashford. Los primeros registros de los años 70 eran experimentos con animales pequeños. Quería perfeccionar la preservación biológica, pero la ciencia cedió ante la obsesión. Ashford no quería conservar solo la apariencia, sino la esencia. Los métodos tradicionales robaban vitalidad. Él buscaba detener el tiempo, congelar la vida en su momento más intenso. Su gran avance llegó en los 80, la suspensión temporal, un proceso químico que detenía toda actividad celular, preservando tejido vivo con detalle perfecto. Los primeros experimentos fueron con animales de laboratorio, pero luego se expandió al mundo natural, lobos atacando ciervos, leones protegiendo a sus crías, tiburones blancos cazando delfines. Todo real, cuidadosamente dispuesto, y luego congelado para siempre. Pero incluso eso no fue suficiente. Los diarios revelaban un hombre cuya curiosidad se volvió monstruosa. Si funcionaba con animales, ¿por qué no con humanos? Los primeros voluntarios fueron científicos y coleccionistas ricos, que aceptaron participar pensando que avanzaban la ciencia. Murieron creyendo eso. Luego se volvió más cruel. Ashford ideó engaños elaborados para atraer víctimas a la mansión, ofertas de trabajo falsas, investigaciones ficticias, inversiones con promesas extraordinarias. Cada grupo seleccionado para crear una exhibición temática, un té victoriano con anticuarios, un banquete medieval con reenactores, un salón de los 20 para celebrar su cumpleaños 80, donde sus invitados se convirtieron en parte de la colección. Leo leyó la última entrada con manos temblorosas. 15 de diciembre de 2024. La colección está casi completa. 40 años de trabajo, miles de especímenes, pero aún quedan vacíos. He preparado el ala este, las líneas de gas listas, los mecanismos cronometrados. Cuando el visitante haya apreciado la colección, el último cuadro podrá completarse. Un académico dedicado trabajando entre los frutos de toda una vida. Un final digno y un comienzo para lo que sigue. Leo dejó el diario y corrió. Recorrió los pasillos sin cuidado, solo pensando en salir antes de que los mecanismos de Ashford se activaran. La mansión parecía luchar contra él, puertas bloqueadas, pasillos cambiantes, sombras que se movían solas. Finalmente alcanzó la entrada y estalló hacia la noche de octubre. El aire frío lo golpeó como un puñetazo. Corrió hacia el bosque, ramas desgarrando su ropa y rostro hasta caer junto a un arroyo reflejando las estrellas. Miró atrás. La mansión brillaba, ventanas iluminadas, figuras moviéndose. Miss Crane, los Spock, realizando tareas con precisión mecánica. Entendió por qué Miss Crane estaba segura de que no se iría hasta la mañana. Sabía de los mecanismos, de que la última exhibición de Ashford ya estaba en marcha. Y comprendió algo más, aún más aterrador. No era la primera víctima. Otros habían respondido a los anuncios del estate. Investigadores, historiadores, todos parte de la colección, preservados en su momento de terror y comprensión. Leo siguió corriendo hacia la carretera principal. Debía alcanzar civilización, alertar a las autoridades, impedir que otros respondieran a los anuncios. Pero sabía que probablemente ya era demasiado tarde. Las luces de la mansión comenzaron a apagarse, una por una, hasta que solo quedó una ventana iluminada, la biblioteca, donde la última exhibición esperaba. Llegó a la carretera al amanecer. Un camionero lo recogió. Durante las 3 horas hasta Albany, Leo intentó explicar lo que había visto, pero nadie podía creerlo. La policía investigó.
La mansión estaba exactamente como él la describió, un museo privado con colecciones impresionantes. Pero los maniquíes fueron identificados como figuras de alta calidad, compradas en Alemania. Los químicos, herramientas de taxidermia avanzada, sin evidencia real de crímenes, sin cuerpos. Ashford murió de causas naturales. La colección se dispersó entre museos y la mansión quedó vacía. Miss Crane y los Poe desaparecieron silenciosamente. Leo intentó advertir al mundo, pero sin pruebas nadie creyó sus historias. Perdió su reputación, su trabajo y se convirtió en un ejemplo de joven prometedor llevado a la paranoia. A veces por la noche pensaba en la colección dispersa, el grupo de lobos en Chicago, el té victoriano en Boston, el salón de los 20 en algún otro museo. La gente admiraría el realismo sin sospechar la verdad. Y en algún lugar Miss Crane ya colocaba nuevos anuncios. Nuevas víctimas serían atraídas por colecciones únicas, remuneraciones generosas. La colección seguiría creciendo. El legado de Ashford perduraría, silencioso, eterno. Cada investigador, cada académico, todos destinados a formar parte del museo, sin saber que observaban su propia muerte en ciernes. Un mundo donde la muerte no es un final sino una transformación. Donde los momentos más intensos de la experiencia humana se preservan para siempre, como piezas de arte, hasta que la colección esté completa. Hasta que todos sean parte de ella. Hasta que la línea entre observador y observado desaparezca para siempre. Hasta que la mansión de Ashford se convierta en un monumento eterno al horror y la obsesión.